Cuando en el año 2003 lo conozco al profesor Jeffrey Sachs, me plantea un problema de Paraguay y me decía, Paraguay es un país complicado, está ubicado en una latitud determinada, un país subtropical que tiene enfermedades como el dengue o como la fiebre aftosa, que tiene altibajos en su clima, pero sobre todo tiene el problema que está rodeado de las dos economías más irresponsables de la historia económica moderna. Dicho esto, abre la billetera y saca un billete de 1 millón de pesos argentinos. Argentina sacó 13 ceros de su moneda en el mismo plazo en que el guaraní nunca le sacó un solo cero. Las últimas 3 semanas fueron semanas importantes también en los desarrollos que ha tenido el vecino país y que obviamente impactan en nuestra economía por el tamaño relativo que tiene Paraguay con relación a la Argentina, por un lado, pero por otro lado también por los impactos concretos que se dan en comerciantes y que se dan en gente muy vinculada a la gestión con ese país vecino. Vamos a analizar en el programa de esta noche todo lo referente a lo que es el problema de Argentina, cómo arranca, cuáles son las consecuencias que está teniendo dentro de esa economía, pero sobre todo tratando de ver cuáles son las consecuencias que podemos esperar internamente, cómo nos va a afectar y sobre todo qué deberíamos pensar y qué deberíamos hacer para protegernos. Quédense con nosotros esta noche y vamos a analizar lo que está ocurriendo en la economía argentina en las últimas 3 semanas. Como habíamos dicho antes del corte, hoy vamos a hablar de Argentina y de cuáles son los impactos del fenómeno argentino económico en la República del Paraguay. Está con nosotros Víctor Gauto para comentar sobre los temas que vamos a hablar esta noche. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Manuel. Vamos a comenzar por una descripción de qué es lo que ocurre, Víctor. Creo que los temas más importantes que hemos visto en las últimas semanas, y el más importante de todos estos es, básicamente lo que vemos es un peso argentino que hacia finales del año pasado mostraba un comportamiento bastante regular, pero con algunas pequeñas devaluaciones en un momento dado, se estabilizó de vuelta y lo que vemos es una importante devaluación básicamente de lo que ocurre en 2 días o 3 días. Hoy en realidad estamos hablando de un dólar a 24, en realidad el dólar hoy superó la barrera de los 25 y vemos que por otro lado un comportamiento de las reservas del Banco Central de la República Argentina que habían llegado a 63.000 millones en un momento determinado, estaban en 62.000 antes de este evento y se produce un desplome importante que representa una pérdida de casi 2% del Producto Interno Bruto, 1,83% del Producto Bruto. ¿Qué pasó, Víctor? Lo que estamos viendo es que el desplome del peso argentino prácticamente a fines de abril fue de prácticamente 15% en un periodo breve de 2 semanas. Entonces, eso tiene repercusiones. Más de 15, subió de 20 a 25 prácticamente. Estamos hablando de 25%, ¿verdad? El número es muy grande. El impacto que esto tiene es que la capacidad de compra que tienen las personas con el peso disminuye en forma drástica. Lo que vemos en el gráfico en cuanto a las reservas, sobre el nivel de reservas que tiene el Banco Central de Argentina, es el esfuerzo que está haciendo el Banco Central para tratar de defender el valor de la moneda del peso y de defender la capacidad de compra que tienen los argentinos. Pero, ¿por qué este peso que cambia tanto? ¿Qué es lo que pasa? En realidad el 26 de abril comienza todo este problema. ¿Qué pasa el 26 de abril? Observamos que hay una gran pérdida de confianza en la economía argentina.
cuando se retiran los capitales, cuando hay un flujo de capitales de salida de la economía, prácticamente los inversionistas están diciendo, no confiamos en lo que estamos invirtiendo, queremos sacar nuestros activos y queremos llevarlos a otro lado. Tiene vínculos, esto no está solamente aislado a la economía argentina, hay también impactos en Argentina desde el mundo exterior, en particular lo que está pasando con el dólar y la tasa de interés de Estados Unidos, que hace que sea más atractivo para los inversionistas llevar sus fondos de las economías emergentes como Argentina a las economías desarrolladas como la de Estados Unidos. Ahora, ocurre también un evento que creemos que es un evento exclusivamente argentino. Los argentinos pasan una ley que entra en aplicación el 27 de abril, donde se grava la salida de capitales en un 5%. Es decir, si yo saco $1.000, tengo que dejar $50 de impuestos, lo que puedo sacar son $950. En otras palabras, yo había invertido $1.000 en un momento determinado a una tasa de retorno, supongamos, esperada del 10%, pensaba retirar $1.100. $1.100 en realidad estoy retirando 5% menos de esos $1.100. Estoy retirando $55 menos, por lo cual en realidad, la plata que esperaba retirar, que era de 1.100, termina siendo de 1.045 nomás. Mi rendimiento en realidad es un rendimiento del 4,5% y no del 10%. En otras palabras, con esta decisión tributaria que toma la Argentina, una de las cosas que ocurren es los capitales dicen, antes de que entre en vigencia esta ley, lo que voy a hacer es voy a sacar nomás la plata por si acaso. ¿Por qué? Porque ese 4,5% lo puedo conseguir en otro lugar con una inversión más segura que invertir en la Argentina. Si invierto en Argentina voy a invertir para ganar plata, porque el nivel de riesgo de Argentina es un nivel de riesgo muy elevado. A esto se suma obviamente lo que estás planteando, ¿verdad? Hay una turbulencia en el mercado internacional y esta turbulencia en el mercado internacional lo que hace es acelera este proceso. Y para poner un poco en perspectiva lo que estás mencionando, estás hablando de una rentabilidad del 4,5% para los inversionistas en bonos argentinos. A hoy, el bono del Tesoro norteamericano tiene una rentabilidad de 3% y la seguridad o el nivel de riesgo es prácticamente cero. Es el bono más seguro del mundo. Entonces, imagínate la decisión que tiene que hacer los inversionistas entre comparar un retorno de 4,5% después de impuestos en Argentina contra 3% en Estados Unidos. La diferencia es muy importante y no aguanta ningún análisis este tipo de decisión. Me voy a ir, Pío, a Argentina, a sufrir, a tener que tener todos los problemas que tienen los argentinos para ganar solamente 1,5%. Básicamente, eso sería parte del análisis, ¿verdad? ¿De dónde viene este problema de Argentina? ¿Qué es lo que ocurre en Argentina que hace que la gente no le tenga confianza? En realidad, cuando empezamos a ver los números, una cosa que a mi manera de ver es muy importante, este problema de Argentina no es un problema nuevo. Al comenzar el programa decía yo que cuando lo conozco a Jeffrey Sachs me dice, ustedes están rodeados de las dos economías más irresponsables de la historia económica moderna. ¿Dónde se nota esa irresponsabilidad, Víctor? Que creo que es un tema importante. Acá se nota esta irresponsabilidad. 4.923% de inflación. En el mismo año, Brasil tenía un nivel de inflación de 2.500%. O sea, imagínate lo que esto implica para cualquier persona que quiera invertir en estos países, que quiera hacer planes en estos países, que quiera tener cierto nivel de certidumbre en lo que hacer un proyecto económico y tener una inflación de 5.000, tener una inflación de 2.500. No resiste el análisis este tipo de incertidumbre. No hay forma que estos lugares sean atractivos para llevar adelante planes económicos y no son los únicos periodos de gran inflación que han tenido estas economías. Fíjate que en este momento en que Argentina estaba en casi 5.000%, Brasil en realidad después llega a 2.500%, en este momento Brasil estaba más o menos en casi 2.000%,
Paraguay estaba en su peor momento inflacionario, 44%. Esto era a la salida del gobierno de Stroessner, básicamente. ¿Qué es lo que ocurre después? Cuando hacemos en escala argentina, en realidad no se nota lo que pasó después, ¿verdad? Pero en realidad volvemos a tener problemas. En Argentina acá apenas se nota, ¿verdad? Pero en realidad en el año 2001 con el corralito vuelve a haber una inflación importante en la Argentina y esta inflación importante obviamente también impacta a Paraguay. Recordemos que el año 2002 ha sido un mal año, se ha sumado también la quiebra en aquel momento del Banco Alemán que ha sido sumamente importante. Paraguay ha ganado estabilidad en ese tiempo. ¿Qué fue lo que hizo Argentina en ese mismo proceso de tiempo? Durante este mismo proceso no ha ganado la misma estabilidad que se requiere de una economía en crecimiento, en desarrollo. Los cambios de política, la política fiscal del gobierno no ha contribuido a mantener ese nivel de estabilidad macroeconómica que se requiere para emprender la dinámica, para emprender proyectos de inversión. En realidad, lo que vemos durante este proceso, sobre todo los últimos años de los Kirchner, ha sido un proceso donde básicamente se ha basado en los grandes impulsos que ha tenido la economía mundial, ¿verdad? Con lo que se llama el superciclo de los commodities, grandes precios, sobre todo en soja, el mayor producto de la Argentina en la actualidad, al cual era fácil grabarse, y básicamente lo que se hizo es un programa de expansión del gasto público. Un programa de expansión del gasto público de niveles monstruosos, ¿verdad? De niveles que creo que no exagero al decir que 1 de cada 4 argentinos hoy no trabaja. 1 de cada 4 argentinos hoy recibe un plan del Estado argentino. Esto es el costo que estamos viendo que ocurre. Aparte de esto, se han sumado más o menos unos 6 millones de funcionarios públicos. Estamos hablando de números gigantescos, ¿verdad? En una población de 40 millones de personas. Y las implicancias de esos niveles de gasto son que las reformas de ajuste son impopulares y son dolorosas. Y Argentina está pasando por un proceso de ajuste desde que ingresó el presidente Mauricio Macri, pero los avances han sido lentos y han habido luces y sombras también entre las políticas que se han implementado, que se están convirtiendo también en impopulares en todo lo que tiene que ver con las tarifas del gobierno, ¿verdad? Se estima que para muchas personas eso representan 30 o 40% del gasto de los hogares, y todo como resultado de los aumentos de tarifas. Claro, pero acá hay un tema que no es menor. Mauricio Macri recibe una Argentina con un nivel inflacionario importante. Cuando hablamos de inflación, lo que estamos diciendo es que en realidad cada vez te sirve menos el dinero. Contaban un chiste en la época de la hiperinflación boliviana, donde decían que en Bolivia era más barato subirse al taxi que subirse al micro, porque el taxi se pagaba al bajarse y el micro se pagaba al subirse, ¿verdad? Entonces, esto te daba una pauta de que en realidad la devaluación era tan grande en un momento determinado que tu plata valía poco y nada. O las personas quieren desprenderse del dinero lo antes posible. Pierde valor y busca formas de mantener valor de sus ahorros en bienes físicos, ya sean vehículos, casas, propiedades o objetos de la casa. Todo objeto mantiene más valor que la moneda en una economía donde la inflación aumenta las tasas que vemos en Argentina. Fíjate que en un momento determinado, cuando Mauricio Macri llega al gobierno argentino, en realidad lo que empezamos a ver es que habían un montón de elementos distorsionados. Yo no sé si la gente recuerda que en un momento dado a Argentina estuvieron a punto de expulsarle del Fondo Monetario Internacional por mentir en sus datos de inflación, ¿verdad? Esta era una cuestión grave en su momento. ¿Y por qué se mentían los datos de inflación? Se metían los datos de inflación porque en realidad había papeles emitidos por el gobierno que estaban indexados a la inflación, y mintiendo la inflación el gobierno terminaba pagando menos, ¿verdad? Entonces este tipo de elementos ocurría. Una cuestión bastante anecdótica que yo creo que es importante para entender el nivel inflacionario de la Argentina es la siguiente. La revista The Economist, una revista muy prestigiosa a nivel mundial,
tiene un índice que se llama el índice Big Mac, porque Big Mac es básicamente un producto que es muy homogéneo en todos los lugares. La Big Mac producida por McDonald's es la misma hamburguesa. Y utilizan el precio de la Big Mac en los distintos países para poder decir cuál país es más caro o cuál país es más barato. Como el gobierno argentino sabía esto, lo que hizo fue ordenarle a McDonald's que fije el precio de la Big Mac. Entonces McDonald's lo que hacía era, no publicitaba la existencia de la Big Mac. Vos te ibas a un McDonald's en cualquier lugar de la Argentina y no veías ningún cartel ofreciendo la Big Mac. La Big Mac existía y te podían fabricar una Big Mac o te podían producir una Big Mac, pero preferían no hacer ninguna publicidad porque el precio era un precio extremadamente bajo en relación a la realidad de la inflación argentina. ¿Había un precio oficial del Big Mac y un precio no oficial? No había un precio no oficial, había un solo precio, pero no había marketing, ¿verdad? Se vendían los otros modelos, por llamarlo así, de hamburguesas que tenía McDonald's, pero no la Big Mac. Entonces, nos encontramos en esta situación donde un Estado que gasta mucho en planes sociales, también se convierte durante este fenómeno de lo que fue el gobierno de los Kirchner en un sistema de generar votos, un sistema de conseguir apoyo popular, lo que mucha gente o lo que los cientistas políticos llaman populismo. Vamos a irnos al corte y después del corte vamos a ver básicamente qué impactos ha tenido en la economía argentina este populismo de la era anterior a Mauricio Macri. Continuamos con nuestro análisis de el impacto que está teniendo los problemas económicos de Argentina en la economía de Paraguay. ¿Qué es lo que pasó a partir de estos eventos inflacionarios de la era Kirchner en la Argentina, Víctor? Bueno, el tema del gasto público fue importante y como vemos en el gráfico, el nivel del déficit del sector público llegó a alcanzar el 6,5% del PIB ahí por el 2017. Recuerdo que anteriormente al 2017, Argentina no tenía acceso a los mercados de capitales, es decir, no podía emitir bonos por su condición de haber sido una economía que está en default. Entonces, ¿cómo financia una economía que no puede acceder a préstamos un déficit de este tamaño? Imprime dinero. Imprime dinero para cuadrar su presupuesto, y con esa impresión, con ese aumento en la circulación de papel, contribuye en forma importante al aumento en la inflación. Los niveles de inflación llegan a alcanzar 46% al año, allá por el 2016-2017, todo producto de las políticas que se llevan adelante durante el gobierno de los Kirchner, donde no se accedían a los mercados capitales y se imprimía para llegar a cerrar los niveles de gasto. Claro, algunas puntualizaciones que creo que son importantes. Esta impresión de la que habla Víctor no es una impresión literal de dinero, sino es en realidad un banco central que le compra bonos al Ministerio de Economía, en este caso a lo que es nuestro Ministerio de Hacienda. Y esto hace que los volúmenes sean interminables de dinero. Entonces, como al Banco Central se le generaba un déficit importante, este déficit se financiaba a través de una emisión de bonos que era comprada por el Banco Central de la República Argentina. Esta emisión de bonos tenía que estar a una tasa indexada. Esa tasa indexada que tenía esta emisión de bonos básicamente obligaba a mentir sobre la inflación. Entonces había una inflación oficial del INDEC, el Instituto de Estadísticas y Censo de la Argentina, que básicamente estaba por llamarlo así, en connivencia con esto. Cuando miramos estos números,
Estos números no eran públicos en la Argentina en la época de Kirchner. Estos números eran los números de consultoras privadas, de economistas no vinculados al gobierno, que eran los que sacaban. Incluso Argentina, cuando tiene que hacer una remisión de su deuda, tardó 6 meses en escribir el factor de riesgo. Hay una obligación legal en una emisión de deuda soberana en mercados internacionales de describir cuáles son los factores de riesgo. Y el principal problema que tenía era por qué en Argentina la gente no le cree a la inflación. Y esta era una cuestión conocida a nivel mundial. Lo primero que hace Macri es vuelve a normalizar las cuentas del INDEC y hace que se note esta inflación, que era una inflación escondida, que se había metido bajo la alfombra en un momento determinado, ¿verdad? Lo que mencionás de la emisión de bonos del gobierno a favor del Banco Central, digamos la compra de bonos del Banco Central a favor del gobierno, es prácticamente una situación donde una mano le está dando a la otra. Claro, cuando vos sos el dueño de los billetes, en realidad es muy fácil hacer esto. Esto normalmente, en Paraguay, por ejemplo, existe una prohibición de hacer este tipo de cosas. En Paraguay, el Banco Central le puede dar dinero al Ministerio de Hacienda en lo que se llama un adelanto de corto plazo, que tiene que cancelarse antes de fin de año, ¿verdad? Verán seguramente los televidentes en las noticias que antes del 31 de diciembre se tienen que cancelar esto. Es para básicamente organizar un flujo de caja que a veces puede tener ingresos distintos a lo largo del año y poder cumplir los compromisos en tiempo y forma, básicamente, y no para usarlo como un gasto de largo plazo. Sin embargo, en Argentina estaba habilitado por lo menos el Banco Central a hacer eso. Lo primero que hace el presidente Macri al ingresar, o una de las medidas más importantes, fue la de arreglar las cuentas con los mercados de capitales en el extranjero. Pagó una cuenta importante a aquellos que hacían reclamos contra Argentina y dejó de haber esta práctica donde una mano le da a la otra y empezó a sacar la mano el gobierno de Argentina a buscar esos fondos desde el extranjero, accediendo a los mercados de capitales, dejando de imprimir dinero como yo decía anteriormente. O sea, este déficit se financió con deuda externa, sí, ¿verdad? En dólares. Esta es una cuestión que también es importante. Esto le hizo ganar confianza a la Argentina en los mercados internacionales. Argentina, un gran emisor, entra con casi 30.000 millones de dólares de bonos en un momento determinado. Un jugador importante genera interés y atracción por parte hacia jugadores financieros importantes que se empiezan a retornar a la Argentina, vuelven a instalarse en la Argentina. Sin embargo, hay un elemento que es central. Macri toma el gobierno y en el momento que toma el gobierno tiene un problema, la inflación, un problema muy serio, pero tiene otro problema. Básicamente todos los servicios públicos, sobre todo electricidad, gas y transporte, son servicios públicos que están subsidiados en la Argentina y están subsidiados incluso a los sectores más pudientes. No están subsidiados solamente a los pobres, como es el caso de la electricidad o como es el caso en algunos momentos del transporte. En el transporte público es mucho más barato en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que en las provincias. Entonces nos encontramos con que se encuentra Macri con una gran dicotomía económica. Tenía que levantar el precio de los servicios públicos, porque si no estas empresas se fundían y porque también se subsidiaban y se siguen subsidiando estos servicios públicos con gasto público, y por el otro lado se comprometía a bajar la inflación. Y ahí tenemos dos consecuencias de estas medidas que estás mencionando. Primero, vemos que los niveles de déficit disminuyeron gradualmente. El gradualismo creo que es una palabra clave de este gobierno que está ahora en Argentina, donde se busca... En realidad no disminuyó nada, la intención era disminuirlo gradualmente, ¿verdad? Y por otra parte, dada esa inflación, las medidas estas de aumento de precios de las tarifas para financiar todos los subsidios, como mencionás,
realmente mitigaron poco los niveles de inflación que ya venía trayendo desde años anteriores. Pues no es que no mitigaron, yo creo que en realidad el problema con el que encontramos es que venía de contramano, ¿verdad? O sea, yo quiero bajar la suba generalizada de precios y subo la parte más importante de los precios porque no puedo seguir aguantando eso. Entonces, tengo que cobrar más caro para la electricidad, pero la electricidad es un gasto importante para las familias, ¿verdad? Tengo que comprar más caro, tengo que cobrar más caro el gas, porque si no se me funde mi empresa de gas y me sigue drenando recursos del Estado central. Pero eso genera mayor gasto también para la... Entonces, en ese mismo momento el Banco Central lanza una política antiinflacionaria. Dos fuerzas que iban de contramano. Y creo que este es el problema más serio, esta contradicción que enfrentaba la Argentina y donde el tema nunca fue del todo creíble, ¿verdad? O sea, por un lado, los aumentos en precios de servicios públicos no hicieron nada para contribuir a reducir la inflación. Al contrario, la incrementaron. Y por otro lado, estos aumentos en la tasa de política monetaria que mencionás, va de contramano a todo lo que tiene que ver con aumentar la dinámica económica, prácticamente frena el crédito y vamos a ir viendo por qué sea eso o cuál es el objetivo de eso. Creo que un elemento central en todo este análisis es el hecho de que en realidad estos crecimientos de valores inflacionarios, esta política de contramano que empezamos a ver, es una política que fue afectando también la credibilidad y el problema político nunca se ha podido resolver. En Argentina todo el mundo habla de que es necesario reducir el déficit fiscal, pero cuando me vienen a tocar mi plan, la cuestión es distinta, ¿verdad? Cuando me vienen a sacar el ingreso que yo percibo del Estado, en realidad me enojo. Y como hay tanta gente, la fuerza política que tiene este grupo de gente es muy elevada. Entonces, este es el contexto en el que se mueve todo esto. ¿Y qué es lo que ocurre ante esto, Víctor? ¿Qué es lo que empezamos a ver que pasa en las últimas semanas? Un tema fundamental para todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio de Argentina son los niveles de la tasa de interés de los bonos soberanos de Estados Unidos. Y acá vemos que a partir de fines de abril, la tasa de interés de los bonos soberanos de Estados Unidos están en aumento y alcanzan el nivel de 3,1% a principios de mayo de 2018. Estos son niveles de tasas inéditos que, como decíamos anteriormente, estos altos niveles de tasa de interés de Estados Unidos de un bono que es considerado el más seguro del mundo, el más confiable del mundo, funciona como una aspiradora de capitales. Todo el mundo que tiene activos invertidos en diferentes países del mundo dice, un momento, esta tasa en Estados Unidos está aumentando, acá no hay ningún riesgo, salgamos de todas las economías en desarrollo donde estamos y vayamos a Estados Unidos. Se retiran recursos de las economías emergentes y ese retiro de capitales de la economía emergente como Argentina hace que salgan dólares de esa economía, vayan a Estados Unidos y tiene dos impactos. El dólar aumenta, el dólar ha aumentado en las primeras semanas de mayo, aproximadamente 5% desde fines de abril, vinculado también con lo que vemos acá con la tasa de interés. Entonces, el dólar está aumentando contra las principales monedas del mundo desde mediados de abril hasta mayo. Eso afecta no solo a Argentina, afecta a todas las economías. También a Paraguay, ¿verdad? También nosotros hemos tenido una devaluación, ¿verdad? Claro, también a Paraguay y en Argentina en forma diferenciada, ese retiro de capitales hace lo que habíamos visto al comienzo del programa. El tipo de cambio, el peso se dispara, aumenta en 25% en un mes y ahora estamos pasando por un proceso de ajuste para ver dónde van a caer las piezas después de toda esta turbulencia. Sin embargo, acá hay un tema que es importante. En Argentina, este proceso de ajuste de la tasa de interés americana hace que sus bonos pierdan valor. Sin embargo, en Paraguay esto está mucho más suavizado, ni qué decir en Chile. Lo que empezamos a notar también es que estas economías emergentes, modernas por llamarlo de alguna manera, o las economías emergentes 2.0, como es el caso de la economía paraguaya,
con una macroeconomía estabilizada, hace que básicamente significa una inflación baja, un tipo de cambio relativamente estable, un banco central fuerte, un déficit fiscal controlado y bajo en general, hace que la economía se comporte de manera absolutamente distinta. Cuando lo comparamos con Argentina, inflación elevada, reservas bajas en relación a su Producto Interno Bruto, un déficit fiscal galopante, en realidad nos encontramos que estas pequeñas turbulencias mundiales, que siempre existen y siempre existirán, generan efectos casi caóticos en esa economía. Si a eso le sumás, le tirás una pizca de una ley que grava los capitales, hace que estos capitales se vayan y no quieran venir. Creemos que esta es básicamente una visión general de qué es lo que está ocurriendo en Argentina. Quédense con nosotros porque después del corte con Víctor vamos a analizar cómo le impacta esto a Paraguay y cuáles son los resultados y cuáles son las acciones que tenemos que tomar para tratar de evitar daños. Después de haber visto lo que ocurre en la Argentina, vamos a tratar de concentrarnos ahora en cuáles son los impactos de esta crisis argentina, esta nueva crisis argentina en la economía de Paraguay, que se puede esperar. Hay una cuestión que es importante. Estos son algunos datos que estamos viendo de compras de argentinos. Estos son datos con tarjetas de crédito. Hemos visto que más o menos el número que se mueve es 5 veces este número cuando sumamos el efectivo en su totalidad. Hemos pasado de valores de alrededor de 20.000 millones de guaraníes mes. Y 20.000 millones de guaraníes mes, para que tengamos una idea, estamos hablando más o menos de 4 millones de dólares, a valores de alrededor de 60.000 millones de guaraníes en un momento determinado, es decir, alrededor de 12 millones de dólares. Si lo multiplicamos por 5, estamos hablando de 50, 60 millones de dólares que están gastando los argentinos en Paraguay. ¿Cuál es el origen de este gasto, Víctor? El foco principal de lo que está atrayendo a los argentinos a hacer compras en Paraguay es el tema de la inflación. En Argentina la inflación es alta, es de doble dígitos, por más que ahora está disminuyendo, sigue siendo muy alta comparada a la de Paraguay. Y eso necesariamente hace que mientras los precios en Argentina sigan disparándose en forma mensual o en forma diaria, en Paraguay no. En Paraguay los precios se mantienen y ese diferencial de precio entre una economía y la otra hace que sea muy atractivo para los argentinos cruzar la frontera, ya sea cerca de Asunción, ya sea cerca de Encarnación, y venir y realizar sus compras acá, ya sea de ropa, indumentaria, restaurantes, combustible. El producto que sea, hay una ventaja importante de precio que estaba anteriormente atrayendo a los argentinos. Imagínate que ese número desde diciembre del 2015, cuando Mauricio Macri decide unificar el tipo de cambio en la Argentina entre dólar blue y lo que era dólar oficial en aquel momento dado, ese diferencial alcanza 82%. O sea, estamos hablando de que en Argentina las cosas en ese tiempo han duplicado su valor con relación a Paraguay. Para ejemplo, nomás tenemos también el caso de Brasil, ¿verdad? En Brasil ha pasado algo similar cuando viene la devaluación del real. Ciudad del Este, por dar un ejemplo, se vuelve más caro que Foz de Iguazú y hace que no vengan brasileros. Sin embargo, cuando se ajusta el tipo de cambio en el Brasil, empezamos a ver un retorno de los brasileros que vuelven a comprar al país. Una cuestión que no es menor y que creemos que también es importante en este tipo de cosas es 2 de cada 3 paraguayos viven muy cerca de la frontera, a menos de 20 kilómetros, con lo cual irte a comprar al otro lado es muy fácil, ¿verdad? Esta es una cuestión bastante trascendental. Nuestro sector comercial ha tenido un despegue sumamente importante a partir de la compra de argentinos. No por demanda local principalmente. Esta es una cuestión importante, ¿verdad? La demanda local se ha generado a partir de esta demanda agregada que ha venido desde otros lugares. Sin embargo, el tipo de cambio también juega un rol, ¿verdad? Claro.
Veníamos diciendo que los niveles de precio en Argentina crecen y crecen y crecen, mientras que en Paraguay se mantienen más estables. ¿Qué efecto tiene eso sobre el tipo de cambio entre el peso y el guaraní? Ya que los argentinos estamos diciendo que tienen muchas ventajas comerciales de hacer compras en Paraguay, para venir a hacer las compras en Paraguay demandan guaraníes. Al demandar guaraníes, el valor del guaraní con respecto al peso aumenta, y eso es lo que vemos en esta línea azul que va en caída desde diciembre de 2015 hasta abril de 2018. Es la relación de por cuánto se vendían los pesos contra el guaraní durante ese tiempo. Pasamos de un tipo de cambio de 410 guaraníes por peso, por guaraní, perdón, allá por diciembre de 2015, hasta un tipo de cambio de 290 guaraníes. 250 en realidad, ¿verdad? 250 pesos por guaraní. O 240 incluso ahora, ¿verdad? Claro. Entonces, este es cómo se va reequilibrando el mercado ante esa ventaja comercial de precios menores en Paraguay. No se equilibra por el nivel de precios, pero sí se va equilibrando por el tipo de cambio, donde esta apreciación del guaraní hace que cada vez sea un poquito más caro para los argentinos comprar pesos y venir a hacer sus compras en Asunción o Ciudad del Este. Fíjate que hay 82% de diferencia de precios en términos inflacionarios, pero hay 39% de diferencia en términos cambiarios. Por tanto, la mitad de la diferencia de precios nos comió el tipo de cambio. Este proceso se acelera muchísimo en las últimas 3 semanas. El evento al cual nos referíamos, el 26 de abril, que se da en esta fecha más o menos, generó una devaluación de casi 10%. Fíjate lo que son las compras argentinos. Las compras argentinos que habían llegado a un pico en un momento determinado, se desploman a partir de ese momento, ¿verdad? Y se desploman rápidamente. Hay una caída de casi 25% en las ventas, ¿verdad? O sea, esa relación es bastante interesante. El peso pierde 10% de su valor, y el nivel de compras en Paraguay con tarjetas de crédito de argentinos baja en 25%. Claro, y esto a pesar de que la reacción es relativamente lenta todavía, ¿verdad? Sí. O relativamente ínfima todavía, porque posiblemente muchos de estos argentinos ya tenían comprado pasajes, iban a venir, etcétera, etcétera, cuando les ocurre este fenómeno, ¿verdad? O sea, estos efectos se contraponen. A mayor inflación en Argentina, más atractivo venir a hacer compras en Paraguay. A mayor depreciación del peso argentino, menos interés en venir a hacer compras en Paraguay. Hay que equilibrar cuál es el efecto que gana para ver qué vamos a ver en el mediano plazo. Entonces, creemos que en realidad el impacto se está empezando a notar, y hay cosas que son sumamente llamativas. Por ejemplo, fíjense que las compras de extranjeros habían llegado a crecer 130% en Paraguay. Hoy están creciendo y sin embargo el crecimiento de compras de paraguayos venía muy bajo, ¿verdad? Hoy está creciendo a tasas de 15% los paraguayos, pero los extranjeros están creciendo solamente a 5%. Una cuestión que es interesante, en este momento llegamos a vender 1 de cada 3 ventas que hacían los comercios paraguayos eran ventas hechas a extranjeros. Hoy está bajando este número y es 1 de cada 4 ventas las que se están haciendo a extranjeros. En otras palabras, este auge y esta demanda que habían generado los argentinos, que les resultaba barato a Asunción, les resultaba atractivo. También Asunción ha invertido mucho, creo, en muchas cosas. Hoy tenemos shopping, tenemos restaurantes, tenemos hoteles de muy buen nivel. Creo que falta todavía un término de adaptación del sector público, pero creo que en realidad hemos invertido mucho. Sin embargo, empezamos a ver una caída que tendríamos que tener cuidado, tendríamos que consolidarla. ¿Cuáles serían respuestas que podríamos dar a este fenómeno del cese de la demanda o la disminución de la demanda, por lo menos argentino, que yo creo que se va a dar en los próximos meses, va a ser un poco más notoria, ¿verdad? Y el tema fundamental va a ver qué medidas se pueden tomar para fortalecer la demanda nacional, la demanda local. Creemos que los comercios van a ver cierta debilidad de la demanda de turistas, de compras, y van a tener que buscar una forma de compensar eso para mantener su nivel de actividad económica. La demanda local es fundamental para eso, y las estrategias de comercialización serán fundamentales.
Creo que un tema central, y lo hablamos varias veces en este programa, ha sido la ley de tarjetas. Ha eliminado las promociones, por ejemplo, y ha hecho que mucha gente pierda sus plásticos y su capacidad de compra y de consumo. Creemos que revertir esta ley puede ser una cuestión importante. También hay un elemento que queda por verse. En Argentina se van a empezar a encarecer todos los productos importados. Y también se va a encarecer el viajar fuera de la Argentina, incluido Paraguay, ¿verdad? Estos fenómenos que veíamos en un momento dado de muchos autos con chapa argentina en el aeropuerto de Asunción, que creo que todo el mundo los ha notado en algún momento dado, posiblemente sean más escasos en los próximos meses. A mí me parece, Víctor, que también sería interesantísimo que el gobierno, es una lástima que justo nos toque esto en el momento de transición, pero creo que el gobierno, con sus organismos de mayor interés, estoy hablando en el tema económico, deberían empezar a pensar, a juntarse y a tener información muy pegados al sector privado, que es el que recibe la información más rápido. Deberían empezar a monitorear desde el Banco Central, desde el Ministerio de Hacienda. La Secretaría Nacional de Turismo creo que juega un rol importante también en esto por el turismo. Y creo que hay un rol importantísimo que también lo puede jugar la Cancillería. En algún momento dado se tomaron medidas económicas en Argentina, por ejemplo, el hecho de topear las compras con tarjeta de crédito para argentinos como una forma de no sacar dinero. Entonces, creo que hay una serie de alternativas. Paraguay creo que no se debe asustar ante esto, pero sí debe tener muy claro que su demanda propia debe ser fortalecida. Víctor, muchas gracias por estar esta noche en el programa, y creemos que en realidad este es un fenómeno que todavía va a durar un tiempo y donde tenemos que ser prudentes en términos de lo que está ocurriendo. Creo que hay políticas públicas que pueden ser muy importantes, como las que citábamos anteriormente, para consolidar, fortalecer la demanda interna por un lado, y por otro lado para fortalecer y consolidar también esta atracción a turistas que hemos tenido en los últimos años. Quédense con nosotros y después del corte vamos a las conclusiones del programa de esta noche. Como hemos visto, el problema de Argentina parecería ser todavía de difícil solución. Argentina presenta todavía en el campo económico por lo menos un frente inestable, donde las conclusiones todavía están lejos de ser creíbles o están lejos de conocerse. Paraguay es un país pequeño, una economía que representa posiblemente menos del 10% de lo que es la economía argentina hoy. Y obviamente estos impactos nos llegan. Estos impactos generan en algunos momentos impactos positivos, sobre todo para un grupo de gente, y en otros momentos impactos negativos. El fin del contrabando argentino había generado en algún momento dado un impacto positivo para cierta gente que traía mercaderías del otro lado de la frontera. Eso se acaba con la unificación del tipo de cambio en el año 2015 en la Argentina, y empezamos a ver que surge una demanda argentina sobre bienes paraguayos que hoy también está en riesgo. Hacer crecer y consolidar nuestro mercado interno parecería ser que es la garantía que podemos tener a nivel económico para que las cosas le vayan bien a la mayor cantidad de actores económicos posibles. El monitoreo cercano que pueda tener el gobierno, sobre todo a través de sus instituciones y sus instituciones económicas, en general el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay, juegan un rol fundamental en estos meses que quedan por venir. Nos toca también esto en el medio de un cambio de gobierno. Tenemos que ver
quiénes son las nuevas autoridades, que serán las nuevas autoridades económicas de Paraguay y cómo esas nuevas autoridades nos van a impactar o cómo van a reaccionar ante eventos que son de dudoso desenlace en los próximos meses. Creo que Paraguay tiene todas las herramientas para tratar de hacer que su población sufra lo menos posible durante este proceso. Esperemos que así sea y esperemos que esos sean los temas que interesen a los grandes actores económicos, sobre todo en el sector público. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y acompáñennos la próxima semana.